Queridos amigos y amigas de la comuna y de la provincia de Melipilla, estamos acá en Telemundo y Canal 10 llevándole a ustedes un nuevo programa con el objetivo que voten informados e informadas en lo que van a ser las elecciones presidenciales del presente año, para ser más preciso el 17 de noviembre. A mi lado se encuentra uno de los 9 candidatos a la presidencia, el que llevará el número 2. ¿Le tocó el número 2? Sí. Marcel Clot. Antes de comenzar quisiera decirles que para mí es muy grato el hacer este tipo de entrevista, pero a la vez es algo que me lleva a la reflexión, en el sentido de que voy a ser candidato a diputado por el distrito 31 del Partido de Igualdad, por la provincia de Melipilla y la provincia de Talagante, pero la información la vamos a entregar con total paridad, con total parcialidad, respetando el carácter ideológico de todos los candidatos. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. En este momento tenemos el abanderado del movimiento Todos a la Moneda, vuelvo a repetir, Marcel Clot. Marcel, para que la gente en Melipilla, en la comuna de Melipilla y en la provincia te conozca, cuéntanos tu biografía, en dónde naciste, quiénes son tus padres, qué estudios tienes. A ver, mi nombre es Marcel Clot, yo soy chileno, nací en Santiago, en la comuna de Independencia, en un hospital público, universitario de la Universidad de Chile. Este es el hospital JJ Aguirre, donde también murió mi viejo ahí. Bueno, yo estudié en la escuela pública, ¿no? En general no son muy connotados los colegios en que estudié la básica, porque aparte de Luis Campino, que estuve entre segundo y tercero, el resto fueron de estos colegios de barrio, como existen en todas partes, pero la educación secundaria la hice en el Liceo 17, también un colegio público. Y estudié en la Universidad de Chile Economía, hice también un posgrado ahí, y después me fui a estudiar a Europa, hice un magíster en Economía e inicié mis estudios de doctorado. ¿En qué parte de Europa fuiste? En Lovaina, la Universidad Católica de Lovaina, que es una universidad muy antigua, tiene como 500 años, y hace un semillero de líderes e intelectuales latinoamericanos. El presidente Correa en Venezuela, De Ecuador. Ecuador, perdón. Ecuador. Estudió ahí, hizo economía también, y Camilo Torres también estuvo allá. Camilo Torres. ¿En qué año fue eso? ¿Lo de Camilo Torres? No, cuando estuviste en Lovaina. Ah, no, eso fue entre el 86 y el 90. Yo me fui el 86 a estudiar allá y volví el 90. Y después entré a trabajar al Banco Central, ahí estuve hasta 1996. Ahí me tocó hacer el primer gran trabajo interesante que hice en mi vida profesional, que fue las cuentas del patrimonio natural. O sea, hice un estudio sobre cómo estaban siendo explotados los bosques, los recursos mineros y los recursos pesqueros. Y la conclusión fue que en Chile están arrasando con todo. O sea que el crecimiento que tiene el país está depredador. tomando. O sea, los bosques lo están destruyendo, los recursos, los peces en el mar destruyendo, y la minería en manos extranjeras, para cualquier cosa menos para el desarrollo del país. Eso fue la primera conclusión, que me costó salir del Banco Central, pero ahí empecé una tarea pública. Antes había tenido trabajo político, pero militante, sin expresión pública. Tú fuiste del PPD, pero después renunciaste a ese partido. Yo he sido de varios partidos. ¿Sí? Hasta que al final me aburrí y nunca más he vuelto a ingresar a un partido político. Estuve cuando llegué de Europa, me metí al PPD,
porque estaba empezando la transición a la democracia, y el PPD era un partido que tenía la virtud de no tener ideología, y en consecuencia permitía iniciar un espacio de discusión acerca de cómo teníamos que definir y construir un proyecto ideológico para América Latina desde la izquierda. ¿Y cuál es el punto de quiebre? Ese precisamente. Ese fue porque cuando nosotros nos dimos cuenta, y al poco andarse, esto de que la concertación rápidamente comenzó a legitimar el modelo ideológico de la dictadura militar, fue al principio. Entonces yo llegué en el 90, y ya en el 92 era absolutamente claro, era evidente, y yo a fines del 92 yo ya no estaba en el PP. Yo estuve prácticamente 2 años más. Y después me fui y me dediqué al trabajo más bien profesional político, como intelectual, ¿no? Entonces yo después formé una fundación, la Fundación Terra, y ahí le dimos duro a las empresas forestales, mineras, pesqueras. Ahí demandamos a Saldívar por corrupción. Sí, fue conocido cuando ese él caso. estaba negociando. A los hermanos Saldívar. A los 2 hermanos. Al Adolfo y al Andrés Saldívar. Y al Andrés. Y uno era presidente del Senado, Andrés Saldívar, y el otro era presidente del Partido Popular Cristiano. Disculpa, eso fue por la ley corta de pesca, la ley del corta de pesca. 2004, la 19.113 me parece. No sé qué Sí, número es que fue bien bullado ese... Es la ley de pesca la que le entregó en ese entonces la cuota pesquera. La cuota pesquera a los grupos económicos, al señor Angelini, y de hecho Saldívar tenía 18 familiares trabajando con el grupo Saldívar. Pero 18. ojo que la gente a veces se confunde, porque esta ley es anterior a la Longueira, a la ley Longueira, en donde se entregan la concesión esta indefinida. Sí. En la concertación también dañó los intereses de los pescadores. Sí, lo que pasa es que mira, el tema fue el siguiente. Antes no existía ninguna ley. El que quería pescar, pescaba. Estaba la Ley General de Pesca y Acuicultura. Claro. Y entonces cualquiera pescaba. ¿Y qué ocurrió? La industria pesquera entró con una fuerza y una potencia que en 20 años despobló los mares de Chile, los despobló. No, yo me acuerdo que el estudio del Banco Central que nosotros hicimos es que todas las especies venían así, cayendo, pero en picada, de 8 millones de toneladas que llegaron a pescar. Piensa tú que el año 75 en Chile se pescaban más o menos 750.000 toneladas. 20 años después, 8 millones, 8 veces más. Dejaron simplemente el desastre en las costas de Chile. Se llevaron todo el recurso pesquero, lo agotaron. Y eso significó un colapso de la industria. Entonces ahí empiezan con las leyes para regular, para restringir quién podía pescar y quién no podía pescar. Y hubo una disputa entre los pescadores artesanales, los sectores más pobres, digamos, y la gran industria. ¿Y cómo falla? Con la ley corta de pesca, que le entrega todos los derechos de pesca, el derecho a pescar, a la industria. 95% a la industria, y a los pescadores artesanales los dejó con el 5%. Y eso fue gracias a la corrupción, porque Saldívar, los 2 Saldívar estaban detrás, o tenían detrás al grupo Angelini, que el gran grupo. Ellos eran accionistas del grupo Verba en ese momento. Accionistas, y además tenían familiares trabajando directamente con la industria. Entonces nosotros los denunciamos ahí, yo los denuncié públicamente, me demandaron, tuve 5 años procesado en libertad bajo fianza, declarado reo, con arraigo, pero le ganamos 5-1. Nosotros demostramos que eran corruptos. Por eso yo lo puedo decir abiertamente, se lo digo siempre, y cada vez que lo veo le digo, usted es un corrupto, y se lo voy a seguir diciendo siempre, hasta que me muera le voy a decir que es un corrupto, porque ¿sabes lo que pasa? Que esta gente, ¿tú sabes lo que significa 50.000 pescadores artesanales que vivían de sacar sus botes y pescar? Y de repente viene esta industria, arrasa con todo en primer lugar, y cuando ya no queda nada, hay que ordenar la pesca, vienen los políticos al servicio de la industria y le entregan el derecho exclusivo de pesca
a la industria. Y a los pescadores artesanales los dejan en la mismísima miseria. En Puerto Montt había algunos pescadores que podían salir a pescar una vez al mes y 11 días en el año. Era todo lo que podían salir a pescar. ¿Qué hace una familia pobre, porque los pescadores artesanales son pobres, con eso? No se puede, ¿no? No, y aquí el caso de San Antonio, nosotros estamos a 40 kilómetros de San Antonio y también con esa ley se legitima la ley, o sea, la pesca de arrastre, que no es selectiva en lo más absoluto. Aquí se desarrolló bastante la jibi. Entonces es una situación complicada lo que vivió el país en aquel entonces. Pero Marcelo, iniciemos un ping-pong, ¿ya? Salud. Bueno, yo antes de eso quisiera decir una cosa, para que explique un poco todo lo que yo voy a contestar respecto a mí. Lo que la gente tiene que entender hoy día en Chile, lo que todos deberíamos saber, es que el Estado, que es las instituciones que deberían garantizar, apoyar, respaldar el derecho de las personas, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a una pensión digna de vejez, ese Estado que debe garantizar que eso esté bien cubierto y bien resguardado, no lo hace. ¿Y qué es lo que hace? Protege al gran empresario para que haga su negocio y su ganancia de capital. O sea, las transnacionales. Ese es el país, claro. Y por eso la ley de pesca que hablábamos antes, Claro. y la ley forestal, y todas las leyes en Chile, ¿qué es lo que hacen? Garantizan que el gran empresario tenga una ganancia de capital y que las personas simplemente no tengan ningún derecho. Y todos los derechos de las personas, en vez de ser derechos, son un negocio. Y un privilegio. Y un privilegio, entonces es un negocio. Se hace negocio con la salud, se hace negocio con la educación, se hace negocio con la previsión, con todo se hace negocio. Y en la salud, por cierto, eso también ocurre. En la salud, fíjate que el Mercurio del año 2012 dijo que la salud era el tercer negocio más lucrativo, donde más plata se gana en Chile, el tercer negocio. Bueno, ¿qué ocurre con la salud en Chile? Todo, o sea, la salud pública en primer lugar, los hospitales públicos, los consultorios públicos son un desastre. No tienen médicos, hay que esperar 12, 24 meses por un especialista. Los sueldos de los trabajadores del sector público son un desastre, son bajísimos. Trabajan a honorario, los sueldos son tan bajos que nadie quiere trabajar en el sector público. Y se van entonces al sector privado. Y entonces no hay salud en el sector público. Fíjate que el sector público atiende casi al 80% de las personas. En FONASA está de la población, el 80%, 8 de 10 chilenos se atienden en FONASA, en hospitales públicos que son realmente penosos, la gran mayoría, en términos de atención, de especialistas, de camas, de suministro, de salas de espera, de horas eternas de espera. Es el sector público. 8 de 10 chilenos tienen que atenderse en el sistema público de salud, que es de pésima calidad, y 2, en realidad 1,7, pero 2, digamos, se atienden en la ISAPRE. Y tampoco tienen salud ahí, porque al que va a una ISAPRE tiene que hacer copagos, si se enferma gravemente tiene que endeudarse, y no tiene salud mental, y tampoco tiene salud dental. Entonces la salud en Chile es un completo y absoluto desastre. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Estado ha olvidado no hace su trabajo. El Estado tiene que garantizar la salud a todos. ¿Y qué estamos proponiendo nosotros respecto a la salud? Que volvamos a tener un Estado que garantice el acceso y el derecho a la salud. Esto requiere aumentar las inversiones en salud, tener hospitales donde sean necesarios, digamos, en función de la escala, ¿no? Si tienes una comunidad de 20.000 personas, bueno, hay que tener un hospital, un centro de atención médica que cubra las necesidades de esas 20.000 personas y que esas 20.000 personas puedan acceder rápidamente a la salud. Y eso se puede hacer si el Estado pone los recursos necesarios. El Estado tiene que aumentar el presupuesto de la salud. Nosotros hemos propuesto una gran inversión en infraestructura hospitalaria
y de atenciones de salud pública. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Con el 6% que a ti te descuentan de tu sueldo, tienes que tener derecho a acceder a un hospital público o a un centro de atención pública que cubra tus necesidades. Con el 7%. Y de manera eficiente, digamos, o sea, que tú llegas y te atienden y no tengas que esperar 24 meses como ocurre hoy día en Chile. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Infraestructura hospitalaria, aumentarla. Aumentar la dotación de médicos, de enfermeras, de paramédicos. Mejorar sustantiva y significativamente la salud. Pero eso requiere que entendamos que el Estado tiene que cambiar. No podemos seguir con un Estado que garantiza que lo único que le importa es que los grandes empresarios ganen dinero. Pero mira, disculpa, yo estuve viendo el otro día, informándome sobre la salud y de los países de la OECD, o de la OCDE. Chile, de los más altos desarrollados. Digamos. Claro, pues Chile está ahí, el único país de América Latina que se encuentra en la OECD. Y Chile, de todos los países, es el que, dentro del PIB, el que menos recursos le entrega a la salud. Todos los países de la OCDE entregan aproximadamente el 12% del PIB y Chile solamente está aportando con el 8%. Por lo tanto, un punto porcentual del PIB equivale a 2.500 millones de dólares, ¿cierto? Pero ese 8% no es que el Estado lo ponga. Chile gasta en eso. Gasta en eso, claro, gasta el 8%. Que no es lo mismo que el Estado que no gasta es lo mismo. El 8%. El Estado gasta mucho menos. Mucho menos. Porque hay una parte importante de ese 8% que es plata de tu bolsillo. Que es plata de tu bolsillo. Okay. Claro, pero entonces faltan 10.000 millones de dólares aproximadamente. Sí. O sea, es muy bajo lo que le destina Chile a la salud. Eso es una prueba de lo que yo te digo, que al Estado de Chile no le importa la salud de los chilenos. ¿Qué es lo que le importa? Que hagan negocios con la salud. Y entonces, en educación, iniciemos el ping-pong, o sea, salud, respuesta corta. En salud, bueno, aquí hay que aumentar considerablemente, llegar a aumentar el por lo menos fiscal al doble, pero yo creo que en materia de salud hay que por lo menos duplicar. O sea, si hoy día el Estado gasta $1 en salud, tiene que gastar $3. Educación. En educación, nosotros entendemos que la educación es un derecho. Y universal, gratuita, para todos. O sea, no estás de acuerdo con la raíz ni ciertos otros, Israel, otros candidatos y quienes sostienen el mismo modelo, quienes dicen que el cuarto, el quinto, quintil y el tercero no pueden tener educación gratuita porque lo encuentran rico. Pero es que mira, la educación es un derecho aunque tú seas pobre o seas rico. Y no solamente porque tú tienes derecho, sino que porque nosotros, como país, necesitamos que la gente sea educada. Claro. Si tú tienes gente educada, tienes menos violencia. Los hospitales, los médicos son mejores. Los ingenieros son mejores. Los que están en las oficinas públicas es gente de mejor calidad. Entonces, el país funciona bien cuando la gente... país. Es bueno. Pero además, tampoco es que tú le regales la educación a los ricos. Porque ¿cómo financia? La educación no es gratis, nunca ha sido gratis. Alguien la tiene que financiar. Alguien la financia. Y la financia el Estado, nosotros decimos. Tiene que financiarla el Estado. ¿Y de dónde la financia? De los impuestos que cobras. Y si tú ganas 8 millones de pesos, tú vas a estar a ti te van a sacar 3 millones de pesos de impuestos. Si yo gano 600.000 pesos, a mí no me van a sacar nada. Entonces tú vas a aportar 3 millones y yo no voy a aportar nada. Y tú, a tu hijo lo vas a poder mandar a la universidad, y yo también. Y tú vas a aportar con 3 millones al Estado para que el Estado con esos 3 millones le pague la educación a tu hijo y al mío. Por lo tanto, no es que no paguen los ricos por la educación. Pagan con el sistema que nosotros estamos planteando, pero pagan mucho más que los pobres para financiar la educación. Pero también pensando que una persona que gana o que tiene ingresos de 5 o 6 millones no es rico en comparación con el plan Angelini, con el mate, no es rico. Pero igual él está pagando, ¿me entiendes? Claro. No es que pero que hay como una mala visión del rico también. Claro, y hay una mala visión de que la educación es gratis. O sea, sí, no es que sea gratis, no es que no se pague la educación. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de cómo la pagamos, cómo la financiamos. Y cuando nosotros decimos vía impuestos, entonces los ricos están pagando más que los pobres para financiar la educación. Y si tú pagas más por la educación que yo,
no tienes derecho a que tu hijo vaya a la universidad sin que yo además te cobre una colegiatura, si ya estás pagando, me estás pagando a mí, le estás pagando al otro, y al otro, y al otro. Entonces yo creo que es absolutamente de justicia que tú, igual que yo, que pagas por la educación con tus impuestos mucho más que yo, tengas el derecho a que tu hijo vaya a una universidad pública sin pagar además una colegiatura. Hablemos de la vivienda, que es otro tema del ping-pong. Son demasiado pequeñas. Fíjate con que el decreto 49 se bancariza también el tema de la vivienda. ¿Cuál es la alternativa? Mira, cuando Chile era un país pobre, en los 60, pobre, porque teníamos 17 veces menos la riqueza que tenemos hoy día, exportábamos 80 veces menos cobre que hoy. Es impresionante. Estas son las cosas absurdas que ocurren en Chile. Hoy día somos el país más rico de América Latina, más rico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos un ingreso per cápita, o sea, de todo lo que produce el país dividido por persona, es más que en cualquier otro país de América Latina. O sea, lo que se produce por persona en Chile es más que en cualquier otro país de América Latina. ¿Cuántos son? 15.000. Son como 17.000, 17.000 millones de dólares por persona. En otros países están 15.000, 10.000. Bueno, ahora que somos el país más rico de América Latina por persona, que además exportamos 80 veces más cobre que en los años 60, las viviendas sociales son de 30 metros cuadrados y de una calidad asquerosa. Asquerosa. Y más encima, caras, porque tienes que endeudarte con los bancos y los bancos te prestan la plata. Mira, es que otro negocio más de las inmobiliarias. Entonces, en los 60 las casas sociales eran de 60 metros cuadrados. 60. Cuando el país era pobre, construía viviendas para los pobres de 60 metros cuadrados. Ahora construye la mitad y somos más ricos. Y además eran de material sólido. Entonces uno tiene que la gente tiene que preguntarse por qué pasa eso. ¿Por qué hoy día que somos más ricos, las viviendas sociales son basura, la mayoría? Y hace 40, 50 años atrás, que éramos más pobres, se producían viviendas sociales de mejor calidad y más grandes. Con una mayor cantidad de metros Y cuadrados. eso es también. porque cambió el tipo de Estado. Antes el Estado garantizaba tu derecho a la educación, a la salud y a la vivienda. Hoy día garantiza el derecho de Angelini, de Lux y de Mate a hacer negocios, y a ti eres simplemente un cliente y un factor de negocio. El cobre, hablemos del cobre. Tú has hablado de volver a nacionalizarlo. ¿Cuál es el mecanismo? Uno ha conocido diversos mecanismos, ¿no es cierto? Porque Allende nacionaliza la exploración, la explotación y la comercialización. Hay ciertos sectores como en Venezuela en donde se nacionaliza pensando en crear estas empresas mixtas, pero que el Estado tenga la mayor cantidad de accionarias dentro de los yacimientos a explotar. Y en otros países como en Bolivia se nacionaliza la comercialización, hay empresas privadas que intervienen, pero esas le tienen que entregarle el recurso a la estatal, que es YPFB. Ellos venden el recurso, después le devuelven la inversión y una parte de la rentabilidad. ¿Cuál es el método que tú propones para nacionalizar este recurso que es tan necesario? El método que funcionó muy bien en Chile fue Codelco. Prácticamente toda la producción, comercialización y distribución en manos de empresas estatales chilenas. O sea, tú estás hablando de la explotación también. De la explotación, por supuesto. Claro. O sea, las empresas privadas tendrían que... Las empresas privadas no pueden estar en la gran minería del cobre. Según lo que dice la Constitución. En la misma Constitución del 80. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos cambiar la Constitución. Claro. Es importante cambiar esta Constitución porque la Constitución es lo que define que seamos un país democrático o un país autoritario. Claro. Y en Chile la Constitución define que somos un país autoritario, no democrático. La Constitución que hoy día tenemos hace que no sea democrático este país porque la Constitución la hizo un señor a su pinta, y las constituciones las tienen que hacer todos los miembros de una sociedad colectivamente. Por lo tanto hay que cambiar la Constitución, pero en esta Constitución es posible por decreto supremo presidencial decretar la nacionalización de los yacimientos,
la nacionalización de las instalaciones, porque el cobre sigue siendo chileno, no deja de ser chileno porque los yacimientos pertenecen al país. Lo que ha hecho Chile en los últimos años es entregar concesiones de explotación, o sea, deja a los extranjeros que exploten el cobre. No le entrega la propiedad del recurso, sino que le da la posibilidad de que lo explote. Y eso le permite al extranjero llevarse todos los ¿Pero eso es constitucional? ¿Bajo esta misma constitución? No debería ser constitucional, no lo es. Hay una disputa ahí. Porque el artículo 19, número 22, también reconoce que, bueno, la típica frase de Salvador Allende, en donde se dice que todos los recursos mineros son de uso absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado de Chile. Entonces uno deduce que el Estado es el que debiera estar... Por la misma razón es fácil hacer la nacionalización del cobre y entregársela a Codelco. ¿Y por qué no lo hizo Bachelet, Frey, Lago, Piñera, ahora último, si algo constitucional? Porque ellos dicen que estamos en un Estado de Derecho y que hay que ser respetuosos de la Constitución. No lo hicieron porque precisamente son los responsables de que Chile hoy día el cobre esté en manos extranjeras. Aquí hay dos responsables. Uno es la dictadura que creó la ley minera. El Código de Minería. El Código de Minería. Se crea en el año 83. En el año 83 por José Piñera, hermano del actual. Ese señor debe ser uno de los criminales más grandes que haya pasado por este país. ¿Por qué criminal? ¿Tú sabes lo que dice esa ley minera, ese Código de Minería? ¿Dónde se dice que se entregan los Él derechos? inventó esta cosa de las concesiones plenas, o sea, de entregarle plenamente la concesión y el derecho a explotar a un extranjero. Pero dice lo siguiente: si tú quieres nacionalizar el cobre, nacionalizar la explotación, tendrías que pagarle al inversionista extranjero como indemnización por quitarle el derecho a explotar el cobre, ¿no? Porque hoy día lo explotan los privados. Lo que nosotros queremos es quitarle el derecho a explotarlo y que lo explote una empresa chilena, estatal. Bueno, según este Código de Minería, hay que pagarle el valor hoy día de todo lo que ganen a futuro hasta que se extinga el mineral, hasta que se acabe el mineral. Nosotros tendríamos que valorar todo lo que van a ganar hasta que se acabe el mineral y ponerlo en pesos de hoy y pagárselo como indemnización. Por eso es una ley criminal, ¿no? Porque tú comprometes de manera brutal el derecho de las personas. Ahora, la Constitución te autoriza a recuperar las instalaciones y el derecho a explotar sin necesidad de indemnizaciones, sino que por el valor... O sea que hay contradicción entre la Constitución y el Código, como es una ley ordinaria, debiera ser como norma jerárquica la Constitución la que debe prevalecer. Bueno, Marcel, vamos a ir a un corte comercial y estamos de vuelta en un par de minutos para que sigamos con el análisis.